Varias semanas de negociación de la mesa tripartita. Por decreto fue fijado el incremento del salario mínimo para el 2025. Lisette, buenas tardes. Siguen las reacciones por la decisión del gobierno. ¿De cuánto quedó este aumento? Rafael Televidentes, muy buenas tardes. Pues este aumento fue del 9,54%, lo que se traduce a un alza de 123.500 pesos. Y el auxilio de transporte será de 200.000 pesos. Así las cosas, les explicamos cómo queda el salario mínimo para el próximo año. La remuneración mensual pasará de 1.300.000 pesos, como está actualmente, a 1.423.500 pesos. Si sumamos este valor anunciado para el auxilio de transporte, el salario se ubicará en 1.623.500 pesos. Eso sí, es importante hacer claridad que este auxilio de transporte aplica para servidores públicos y trabajadores particulares que devenguen hasta 2 veces el salario mínimo. Justamente frente al salario mínimo se pronunció el presidente de la República, quien no solamente aseguró que ha sido uno de los incrementos importantes que vienen realizando en los últimos 3 periodos, sino que adicionalmente él asegura no afecta a la economía tal y como lo vienen anunciando, por ejemplo, las empresas. Llevo subiendo el salario mínimo real muy por encima de la inflación en el año 2022, en el año 2023, ahora en el año 2024, la economía nacional lo que hace es crecer. La recibimos casi en recesión, va para un 2% y esperamos un 3% el año entrante. Y frente a este anuncio del presidente sobre el aumento del salario mínimo, hay opiniones divididas precisamente entre los empresarios y los sindicatos de trabajadores. Luego de que por decreto hubiera sido anunciado el aumento del 9,54% del salario mínimo, los sindicatos de trabajadores celebraron la medida cuando aseguran representa un gran paso para reducir la brecha salarial, aun cuando su propuesta en la mesa tripartita había sido del 12%. Nos parece un buen resultado, un buen incremento, y obviamente que es un esfuerzo que hemos hecho los trabajadores y obviamente una situación que recibe el gobierno del cambio, recuperando derechos para los trabajadores de salario mínimo. Mientras que para los empresarios esta cifra sería preocupante toda vez que alertan representa riesgos para la economía formal, la inflación y el empleo. Pensando en ello, en las negociaciones habían mostrado una sola propuesta inicial del 5%. Al considerar estos dos factores, salario y auxilio de transporte, el incremento real del salario es del 11%. Es muy alto el incremento cuando la inflación causada está en el 5.21. Esto castigará a la economía formal, castigará el empleo formal y llevará a que la economía tenga una mayor inflación. El incremento del 9.54% del salario mínimo es totalmente elevado y populista. Es un decreto populista del presidente Petro para congraciarse con los trabajadores y los sindicatos del país. No tiene ningún sustento económico, ni social, ni técnico, por cuanto la inflación de este año termina en 5.1. Desde la ANDI, su presidente, Bruce McMaster, se pronunció a través de X, asegurando que este aumento podría representar afectaciones importantes a futuro en los hogares colombianos. Casi siempre se trata de hacer anuncios que mucha gente puede celebrar, pero terminan generando inmensos costos para toda la sociedad en el futuro, especialmente para los más vulnerables. Por su parte, desde ACOPI, que también participó en la mesa de concertación, este aumento representa un gran reto económico, especialmente para los pequeños y grandes empresarios del país. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.